Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este solemne acto académico de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino con la presentación de la conferenciante de la mañana de hoy. Es para mí, en nombre de la Universidad Católica de Ávila, un honor presentar a la doctora María Esther Gómez de Pedro. Doña María Esther Gómez de Pedro es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su actividad docente en las disciplinas de Filosofía y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU, siendo además profesora asociada de la Universidad Santo Tomás de Chile y desde el 2014 es directora nacional de Formación e Identidad de las instituciones Santo Tomás. Nuestra ilustre conferenciante ha sido profesora del Diplomado y Magíster en Filosofía Tomista de la Universidad Santo Tomás, de pregrado en la Universidad Gabriela Mistral y del Magíster en Biojurídica de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, en Perú. Es directora, además, ejecutiva de los Congresos Católicos y Vida Pública realizados en Chile desde el año 2005 y desde el año 2011 es miembro del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. En el ámbito investigador, reseñar que cuenta con numerosas publicaciones de alta calidad científica, tales como Presupuestos éticos y políticos, el estado del bienestar, Fundamentación tomista de la ética profesional y Libertad en Ratzinger, riesgo y tarea, además de ser autora de numerosos artículos y ponencias en congresos de la especialidad. En nombre de toda la Universidad Católica de Ávila y muy especialmente de nuestra rectora magnífica, le agradezco enormemente su presencia hoy con todos nosotros en este solemne acto académico y le cedo la palabra para que exponga su lección magistral, Santo Tomás de Aquino, aún actual. Cedo la palabra, por lo tanto, a la doctora María Esther Gómez de Pedro. Estupendo, muchísimas gracias, secretario general, y en su nombre a toda la Universidad Católica de Ávila, especialmente a la rectora por la invitación. Inicio saludando a la excelentísima rectora María Rosario Sáez Rivero, a los vicerrectores, al secretario general, decanos, cuerpo académico, docentes, estudiantes y amigos. Yo me considero una amiga y también una académica. La invitación fue hecha en un marco que para mí es muy querido, que es mi patrón. Yo trabajo en la Universidad Santo Tomás de aquí de Chile desde hace varios años ya, aunque soy patriota, soy patriota, el acento me delata siempre, y por eso para nosotros hoy es un día también especial. También nosotros vamos a tener una misa, no podemos tener un acto académico como de la misma categoría que tienen ustedes, porque aquí estamos ya casi en periodo de vacaciones, tenemos otro ritmo, ¿cierto? Terminamos el semestre un poquito más tarde por los temas de la pandemia, pero lo estamos logrando cerrar, estamos cerrando procesos, pero igual de todas maneras es un día súper importante. La propuesta de la lección magistral para el día de hoy, cuando se la propuse a las autoridades, nos pareció que podía ser muy adecuada porque todos digamos, recordamos que Tomás de Aquino en su día celebramos algo muy relacionado con la educación, algo muy relacionado con la universidad, con la búsqueda de la verdad, pero quizás no siempre Tomás de Aquino es tan cercano a nosotros como persona y como pensador. Por eso, de ahí el título de esta ponencia que les invito a compartir. Me voy a apoyar de un PowerPoint que muy amablemente nuestro equipo técnico, ¿cierto?, nos va a ayudar a compasar al ritmo de esta exposición. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino, aún actual, eso es lo que sobre eso quiero reflexionar con ustedes. Y quiero spoilearles, como dicen aquí. Spoilear una película ya saben lo que es, ¿no? Empezar por el final. Cuando uno se pregunta algo, siempre tiene una inquietud de fondo, pero tiene de alguna forma una respuesta previa. La respuesta previa mía ya se imaginan cuál es. Si hoy vamos a dedicar unos minutos o un tiempo de esta mañana a hablar de la actualidad de Santo Tomás de Aquino es porque sigue siendo actual. Esto es muy spoilearla.
Y quiero terminar con un par de detalles. El primer detalle es que yo soy profesora, como explicó el secretario, ¿cierto?, en la Universidad de Santo Tomás, de una asignatura obligatoria para todos nuestros estudiantes de todas las carreras, que es de antropología tomista. Le llamamos persona y sentido, y ese es el núcleo que le da, o el hilo conductor que le da contenido a la asignatura. Y semestre a semestre yo veo que el pensamiento de Tomás de Aquino sigue siendo actual. En una dimensión o en otra dimensión siempre hay algo que a nuestros estudiantes les llama la atención, y no solo les llama la atención, porque una cosa te puede llamar la atención intelectualmente, pero no te llega al corazón, sino que además les llega al corazón, sobre todo relacionado con la reflexión sobre el sentido de la vida, sobre la felicidad, sobre los hábitos buenos, malos, vicios, virtudes, ciertamente, y también algo que en Chile y en todo el mundo en realidad, pero que en Chile ha sido tema muy fuerte en los últimos meses, la dignidad de la persona humana, de cada persona humana. Ahora estamos en pleno debate sobre el aborto. No se imaginan lo que es eso, ¿no? Entonces, primer dato. A nuestros estudiantes jóvenes del siglo XXI, con sus problemáticas, con sus deseos de un mundo mejor, estas reflexiones de Tomás de Aquino del siglo XIII les hacen sentido hoy, siglo XXI. Primer dato. Segundo dato, en todas nuestras sedes de la Universidad de Santo Tomás tenemos 13 sedes a lo largo de Chile. Chile es un país largo, como ustedes saben. Estamos hoy recordando la actualidad de Santo Tomás de Aquino con nuestros académicos, con los académicos que todavía están trabajando. Hemos generado videos, todos los meses generamos una reflexión, una cápsula tomista para dar a conocer la actualidad del pensamiento de Tomás de Aquino, y siempre hay alguna respuesta, siempre hay algún feedback. ¿Por qué? Porque siempre hay algo del pensamiento de Tomás de Aquino que nos sigue siendo actual. ¿Y qué significa ser actual? Y ya ahora vamos a empezar ya directamente a ir pasando las diapositivas, ¿no? Fíjense que yo he querido representar de alguna forma que también hoy en día Tomás de Aquino está presente en la iconografía. Nosotros, por ejemplo, hemos generado un cómic de la vida de Tomás de Aquino precisamente para acercar hoy actual a nuestros jóvenes la vida de Tomás de Aquino. Desde el año 2005, el barrio universitario de la ciudad de Santiago se abre en su, digamos, la calle que abre el barrio universitario con una estatua que espero puedan ver en la diapositiva. Es una estatua de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino que está mirando hacia arriba, esperando la luz, y también con una mano extendida, con la suma teológica en la otra mano, pero con la mano extendida, tratando de comunicar esa sabiduría que él vivió. También les he querido mostrar ahí un mural de la St. Thomas Houston, de hace un año o un par de años, cómo hoy un joven o un pintor actual podría representarse a Tomás de Aquino. Y junto con eso, pues, algo de la iconografía más clásica, ¿cierto? Pero además, Tomás de Aquino sigue generando congresos. Tenemos la cita, tenemos ICUSTA, todos aquí somos miembros de ICUSTA, ¿cierto? Nosotros en la universidad tenemos un centro de estudios tomistas que desde hace ya 6-7 años ha ido generando publicaciones, y ya va en la número 20, por ejemplo, ha traducido unas obras inéditas del comentario a los Salmos. Todavía hay obras de Tomás de Aquino que no han sido traducidas a nuestros idiomas vernáculos, ciertamente. En nuestros cursos sigue teniendo un protagonismo Tomás de Aquino, y hoy lo estamos celebrando. Y para nosotros, que nos llamamos Santo Tomás, Universidad de Santo Tomás, es nuestro patrón y además es nuestro intercesor. No recordemos, y siempre nos ayuda, estamos además en el contexto, ustedes son universidad católica, nosotros somos de inspiración cristiana católica, esta palabra de Juan Pablo II en la Fides et Ratio, esta encíclica programática acerca de las relaciones entre fe y razón. Dice: la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro de pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Y yo quiero fijarme en dos detalles: pensamiento y teología. Yo soy filósofa y les voy a hablar más bien de los aportes que desde la filosofía, a mi entender, tiene Tomás de Aquino,
pero sus aportes en teología son otro mundo, son un mundo estupendo. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Y otra cosa o otra frase interesante que habla, podríamos decir, como de una profecía. Tomás de Aquino, cuando era todavía estudiante dominico, y ahora vamos a hacer un recuento súper rápido de su vida, él llamaba la atención precisamente porque era como muy abstraído, muy tímido, muy grande, y empezaron a apodarle sus compañeritos. Bueno, esto del bullying no es algo del siglo XX ni del siglo XXI, y le empezaron a llamar Boy mudo, Boy por lo grande que era y mudo porque no, parece que era muy calladito, y salió en su defensa su maestro Alberto, San Alberto Magno, y dijo esta frase: nosotros llamamos a este buey mudo, pero él dará tales mugidos que resonarán en el mundo entero. Fíjense que esta frase del siglo XIII hace alusión a que los mugidos se oirán en el mundo entero. Yo estoy hablando desde Chile, ustedes están en Ávila, en España. La cita este año se va a congregar en Roma, hace 2 años se reunió en Polonia, y Custa se reúne en varios lugares del mundo. En el mundo entero, y estamos en el siglo XXI, y Tomás de Aquino es del siglo XIII. ¿Es actual Tomás de Aquino? Bien, entonces, ¿qué es que me voy a seguir? Después de una introducción y una rápida mirada de su vida, porque puede ser que para algunos va a ser un recordatorio, pero para otros va a ser un descubrimiento, algunos detalles de su vida, porque a mi entender, un pensador no se puede entender sin conocer su vida, porque la vida refrenda su pensamiento o no. Creo que es importante esa unidad de vida, y en Tomás de Aquino encontramos esta unidad de vida. Después vamos a decir un par de palabras sobre lo que no es el pensamiento de Tomás de Aquino y lo que sí que es, y ahí voy a hacer algunas reflexiones un poquito más filosóficas, y entonces a continuación, a partir de eso, ¿cuáles son los desafíos que él asume en su momento y que pueden ser también actuales para nosotros? Porque él da unas respuestas, la mayoría de las cuales siguen siendo actuales hoy. Y quiero terminar con unos consejos que él da para el estudio. Y ustedes dirán, pero si esto es para académicos. Lo interesante de estos consejos es que hablan de la unidad de vida. Me pareció que terminar con estos consejos que nos da Tomás de Aquino, que da Tomás de Aquino a un compañero fraile dominico de su época, sigue siendo vigente para nosotros, como académicos, mundo academia, universidad, pero también para nuestros estudiantes y para muchas otras personas. Y la conclusión va a ser obvia, ¿no? Tomás de Aquino como maestro de humanidad y ciencia. Muy bien, entonces, unas palabras a modo de introducción recordando algunas dimensiones o pinceladas de su vida. Tomás de Aquino ha sido el gran buscador, pero es un buscador distinto del gran buscador de Agustín de Hipona, de San Agustín. Son muy distintas personalidades. Y para esta pincelada me remito a un libro, me remito a varios libros, efectivamente, pero hay uno más de difusión que se llama La luz apacible, que lo he querido dejar aquí también en el título de esta diapositiva. La luz apacible es una novela de Luis de Güell sobre el momento histórico y la vida de Tomás de Aquino. Creo que es una muy buena invitación para simpatizar con él, entrar de forma muy sencilla, pero a la vez muy profunda en dimensiones claras de su pensamiento y conocer más su vida. Y después hay una innumerable bibliografía acerca de sus obras, de su vida. Su obra es ingente todavía, sigue siendo estudiada, pero yo me he basado en un libro de los últimos que recoge de una forma bastante completa su vida, que es de Eudaldo Forment, que ustedes también conocen, es un gran tomista de la Universidad de Barcelona, fue profesor mío, que se llama Santo Tomás de Aquino, su vida, su obra y su época. Bien, un par de pinceladas. Él nace en el 1224, fines de ese año o inicios del siguiente, en Rocaseca. Su familia noble tiene 3 castillos, ¿ya? Y uno de ellos es Rocaseca, en Aquino, que es donde nace él. Esto está cerca de Nápoles, en el centro de Italia más o menos. Muere a los 49 años en Fossanova, el 7 de marzo. Fossanova es un monasterio de cistercienses. No muere con sus hermanos dominicos, pero él sí decide o pide poder ir al encuentro con su amado, rodeado de personas consagradas a Dios. ¿Qué pasa en este intervalo de 49 años? Tomás de Aquino es miembro de una familia noble
ingresa en el monasterio de Monte Cassino como oblado. A los 14 años, 15 años, va a la Universidad de Nápoles, universidad laica, fundada por el entonces emperador, para estudiar lo que entonces estudiaba, filosofía, teología, y él ahí conoce a los dominicos y se identifica plenamente con la vocación de los dominicos. ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino desde chiquitito ha sido una persona muy entregada a la meditación, a la reflexión, a la búsqueda de Dios, a amar a Dios, y su gran inquietud era cómo poder amar a Dios, y no solo eso, sino cómo poder llevar a otros ese amor a Dios. Y cuando conoce el carisma de los dominicos, que es la oración y la contemplación y la pobreza, dice yo quiero ser de ellos. Tomás de Aquino tenía una inteligencia privilegiadísima, sí era reservado, eso no hay que negarlo, y hay que decir un detalle de él: su madre era normanda, vikinga, entonces tenía tres tremendas dimensiones. Tomás de Aquino hereda esto de su madre, pero su padre, Landolfo, era italiano, típico italiano, sí, muy sensible. Y Tomás de Aquino hereda esta sensibilidad de su padre. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a desmitificar algunas cosas que se han dicho de él. Se integran los dominicos, su familia no está de acuerdo porque, claro, los dominicos son una orden mendicante, ellos son nobles y para ellos es una deshonra. Y a pesar de todo, Tomás de Aquino dice, no, o sea, Dios me llama, Dios está, mi vocación está antes que mi familia y yo quiero ser dominico. Pero como no les gusta a su familia, tratan de disuadirle y como no lo logran, lo encierran en una torre. Durante varios meses lo encierran para disuadirlo y Tomás de Aquino no. Utilizan miles de artimañas, la más conocida es que la que hacen sus hermanos es que le ponen una mujer, le llevan una mujer para tentarle y él dice, pero por Dios, no, y la saca corriendo. Es una de las imágenes que ven ahí. Se afianza en su vocación, escapa de la torre, su familia le deja tranquilo y puede continuar sus estudios. Va a París, luego va a Colonia, allí conoce a Alberto Magno, su gran maestro, le ordenan de sacerdote. Poquito después ya empieza, bueno, de Colonia es esta anécdota que les contaba antes del buey mudo, ciertamente. Vuelve a París, le nombran profesor y con 27 años es profesor titular. Esto para nosotros hoy en día es como una cosa como bien difícil, ¿cierto? No es tan limitable, 27 años, pero realmente era un privilegiado. Él todo lo que leía lo recordaba en su memoria. Desde el principio, con Alberto Magno se proponen rehabilitar la filosofía de Aristóteles como base racional para defender o para sustentar la fe católica. Y entonces tiene un tremendo desafío, que es rescatar, purificar un filósofo pagano, que en su época era, claro, en la época de la cristiandad medieval, cualquier cosa que sonara a pagano era un poquito mal vista, ¿cierto? Y él no le da miedo leer con una mirada crítica para buscar siempre la verdad. Fue un gran hermano de sus hermanos, fue un tremendo profesor, fue un gran inspirador de obras. Luego lo nombran consejero de la Casa Pontificia, viaja por algunos sitios, le invitan incluso a Gran Bretaña, entonces Gran Bretaña. O sea, Tomás de Aquino es conocido en su momento, interviene en polémicas con otros profesores universitarios acerca de teorías teológicas y filosóficas que estaban en discusión en este momento, y tiene una forma de presentarse siempre absolutamente, yo diría, prudente. La verdad es lo primero, pero nunca va a denigrar a su contrincante. Lo importante es que resalte la verdad. Y de esto creo que siempre podemos aprender mucho. Muy bien. Y para terminar, un detalle de su vida como gran amante de Dios y gran amante de los hombres. En ese sentido también él tiene experiencias místicas muy bellas y muy fuertes. Una de ellas le deja bastante como tocado, por decirlo así, y no vuelve a escribir. Y por eso su gran obra, la Suma Teológica, queda inconclusa. El que dictaba a varios amanuenses, dictaba simultáneamente incluso, deja inconclusa su gran obra, que es la Suma Teológica. Y unos meses después, camino de un concilio al que él iba por obediencia a participar como teólogo, el Señor le sale al encuentro en Fossa Nova. Él muere el 7 de marzo. Sin embargo, hoy es 28 de enero, lo estamos celebrando. ¿Qué pasa?
¿Por qué la Iglesia lo celebra hoy? Pues muy sencillo. Sus restos mortales fueron trasladados un 28 de enero del 1369 desde Fossanova, que es donde muere, a la Catedral de Toulouse. Por eso la Iglesia lo celebra tal día como hoy. Muy bien. Tomás de Aquino, hay un momento en el que es muy controversial, porque claro, lee a los paganos y los rescata, y porque no le da miedo buscar la verdad, venga de donde venga. Entonces, algunas de sus afirmaciones sonaban muy novedosas en su momento, y la Iglesia, o en general las personas, necesitaron todavía unos años para entender la potencia y la verdad de sus afirmaciones. Dos frases más que nos relatan que nos retratan muy bien a Santo Tomás. La suprema felicidad humana consiste en la contemplación sapiencial de las cosas divinas. El fin último es la felicidad. Y a eso el hombre ordena toda su actividad. Pero esa felicidad no es una felicidad egoísta, es una felicidad con otros. ¿Ya? Y en esa contemplación de la verdad siempre es Dios, ¿cierto? Pero con los demás. Por eso dice también, así como es más perfecto iluminar que lucir, así es más perfecto el comunicar a otros que contemplar exclusivamente. Y esto alude precisamente a su vocación dominica de llevar a otros lo contemplado, contemplar para llevar a otros lo contemplado. Bien, después de estas pinceladas, me salieron un poquito más, me llevaron un poquito más de tiempo. Vamos ahora a algunas dimensiones de lo que no es Tomás de Aquino en su persona y en su pensamiento, para identificar algo de lo que sí que es. Bien, les invito a seguir conmigo la presentación. Tomás de Aquino no es apático, no es una persona insensible, sin corazón, que solo juzga racionalmente, porque a veces se ha hecho esta descripción de su persona. Él no es así, pero sí es un apasionado por la verdad. Es una persona sensible, que se mueve por las preocupaciones del hombre actual, ciertamente. Es de juicio rápido, pero sereno y prudente. En Tomás de Aquino encontramos un juicio implacable, efectivamente, pero ponderado, No es un misántropo, ya, porque algunos decían, este hombre que se encierra en su celda, que no quiere hablar con nadie. Es que cuando tú amas mucho a alguien, quieres estar con ese alguien. Y el gran amor de Tomás de Aquino era la contemplación de Dios. Y en esa contemplación de Dios, o para facilitar esa contemplación de Dios, hace falta cierto ambiente. Y en ese cierto ambiente, efectivamente, hay que evitar algunas distracciones. Y desde el amor a Dios, ahí es que se ama a los demás. Por eso sí fue una persona amable, muy amable. Sus alumnos decían de él que era una persona súper agradable y muy caritativo. No es un gordinflón ni glotón. ¿Por qué digo esto? Porque desde que yo llegué aquí a Chile, que es cuando más me he tenido que mover o manejar con Tomás de Aquino, siempre he oído, sí, Tomás de Aquino, que le tuvieron que hacer una mesa especial porque no le cabía. No es así, no es así. Tomás de Aquino era de contextura, ya les dije antes, fuerte, pero no era obeso, no. Ni era un glotón, mucho menos desde que él entra en la orden de los dominicos. Es de contextura norteña y es austero. No es un mero repetidor de teorías ajenas, también es algo que a veces se dice por esto, ¿cierto? Sino que es un pensador original, personal, que busca la verdad, venga de donde venga, y venga de donde venga es literal de él. Y en ese sentido me parece que es muy actual porque es un verdadero científico. Un científico siempre contrasta con las teorías actuales, y Tomás de Aquino, si uno ha mirado un poquitito su manera de abordar las cuestiones en sus tratados, el que yo más conozco, la Suma Teológica, se confronta con todas las teorías posibles. Es un verdadero científico. Muy bien. Esto en relación a su persona. Algo en relación a su pensamiento. Fíjense que en su pensamiento yo podría definirlo como una metafísica del ser. La metafísica del ser. Y esto suena como algo un poquito como difícil de comprender, pero ¿qué es esto? Fíjense que la metafísica es esa rama de la filosofía que estudia el fundamento último de toda la realidad. La metafísica es lo que está más allá de la física. Lo físico es lo sensible, aquello de lo que tenemos experiencia sensible, ¿cierto? Pero hay algo que lo sujeta de alguna forma, que le hace ser lo que es la esencia de las cosas. Entonces la metafísica es esa rama de la filosofía que precisamente
atiende a esto. ¿Por qué? Y por eso precisamente su metafísica no es la del aparecer. Las cosas nos aparecen, pero a veces el aparecer no es lo mismo que su ser más profundo. Y Tomás de Aquino es consciente de esta distinción. Por eso es una metafísica del ser. No es una mera descripción de sucesos o actos. A veces ahora estamos muy acostumbrados a que todo se normaliza. Bueno, es que el ser humano ahora, o es que las personas o nosotros ahora, como todos actuamos así, así somos. No, él distingue entre el que actuemos así de lo que somos en lo más profundo, en lo que estamos llamados a ser. Yo puedo actuar mal, pero estoy llamado a actuar bien, por ejemplo, ¿no? O podemos estar en una sociedad súper relativista, pero estamos llamados a buscar la verdad, por ejemplo. Y en ese sentido, él habla de una teología y de una metafísica. No es su pensamiento del mero develar. El develar, ¿por qué ha leído esta palabra? Porque se puso de moda mucho con un pensador, un filósofo Heidegger, que habla, que retoma una verdad muy profunda de Aristóteles, ¿no? Como el desvelamiento del ser, ¿no? Y la filosofía acogería ese desvelamiento. Pero también hay una apertura a lo develado. No es solo lo que se devela, sino que yo también tengo que abrirme a lo develado. Por lo tanto, aquí hay dos objetos en el conocimiento, el sujeto que conoce y el objeto. No es un idealista, sino un realista, pero no ingenuo, sino muy realista, ¿ya? Por eso se inspira más en Aristóteles que en Platón. Él no reduce la filosofía a las condiciones objetivas del conocimiento, sino que considera ambas condiciones, las objetivas y las subjetivas. ¿Por qué digo esto? Los que saben un poquito de filosofía saben que Kant efectivamente dio un giro o propuso un giro en la comprensión misma de esa búsqueda de la verdad, ¿cierto? Pero lo que pasa con Kant es que se reduce la filosofía a las condiciones objetivas del conocimiento. Y ahí se quedan entrancados. Y bueno, no sé si lo que yo conozco es real o no real, solo puedo hablar de mí mismo y de mi experiencia. Y Tomás de Aquino nos ayuda a que desde esa consideración de las condiciones poder dar un salto a lo que son las cosas. Podemos conocer. Tomás de Aquino no es un reduccionista ni a la idea ni a la materia. Atención, vivimos en un mundo que es súper reduccionista sobre todo a lo material, el materialismo imperante, fortísimo, ¿no? Y por eso es que el sentido de la vida, que te habla del sentido del sufrimiento, no tiene ningún sentido si solo somos una materia llamada a disfrutar, por ejemplo, ¿no? Tomás de Aquino integra, y de una forma muy equilibrada, nuestra dimensión material con nuestra dimensión espiritual. No somos solo una cosa, ni solo somos otra, ¿no? Por eso él supera los dualismos. Tampoco es su filosofía una exaltación omnímoda de la libertad, que hace el existencialismo moderno, del que vivimos todavía, ¿no? Una libertad desvinculada de la verdad. Tomás de Aquino, ¿qué hace? Integra la libertad en el contexto de la verdad del ser humano. Entonces, ahí es donde tiene sentido la ordenación de la moralidad. El obrar bien o el obrar mal y la responsabilidad, que por lo tanto se deriva de ahí, se enmarca en este horizonte. Mi libertad no crea las cosas. Mi libertad necesita unos criterios. Y esos criterios vienen de lo que yo soy, del sentido último de la vida. Y aquí yo les recomiendo, pero sin dudar, el Tratado de Antropología de Tomás de Aquino de la segunda parte de la Suma Teológica. Bien. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que en el siglo XIII le tocó asumir a él y que pueden ser súper actuales y que de hecho siguen siendo actuales para nosotros hoy, siglo XXI? Algunos ya los hemos dicho al hablar de lo que es y de lo que no es Tomás de Aquino. Y son como 8 o 9 desafíos. Primero, desafíos que nos recuerdan su actualidad. Primero, la responsabilidad en la formación de la conciencia y del obrar moral. El ser humano, atención, nosotros no somos ni buenos, perfectísimos, como pretendía Rousseau por naturaleza, ni malos, por el pecado original, como afirma Lutero, sino que somos creados buenos por Dios, pero en nosotros ha quedado una herida
una herida que tenemos que ser conscientes de ella, igual que los médicos son conscientes de las heridas para poner los remedios adecuados de las heridas o de las enfermedades, lo mismo nos pasa a nosotros. Nos pasa que tendemos a la felicidad, tenemos un punto de partida bueno, unas facultades maravillosas, pero que les cuesta lograr aquello para lo que están hechas. Nos cuesta llegar a nuestro fin último. ¿Por qué nos cuesta tanto, por ejemplo, perdonar? ¿Por qué nos cuesta amar sin condiciones? Porque hay una cosa llamada egoísmo en nosotros que pugna con esa tendencia al bien y a la caridad. Y por eso es súper actual la reflexión de Tomás de Aquino acerca de la responsabilidad, su reflexión acerca de las virtudes, de los vicios, las pasiones. Esto es, para mí, es lo que una de las cosas más valiosas todavía hoy de Tomás de Aquino, ¿no? Y en esta segunda secunde él va uno por uno viendo virtudes, vicios, estas pasiones, de qué manera podemos ordenarnos, porque nosotros definitivamente hay una libertad hecha para el bien. Un desafío de entonces y de hoy. Otro desafío. La dimensión existencial, que es más cercana y vívida, eso que mi vida, yo soy el artífice último de mi vida y mi libertad, bla, 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 no se explica sin una dimensión metafísica. Es decir, lo que yo voy construyendo con mi libertad, el uso que yo hago de mi libertad, no se explica por sí mismo, necesita un criterio, un marco en el cual moverse. Porque igual que yo sé que no puedo volar, y si me tiro por la ventana me voy a estrellar y no lo voy a hacer, tranquilos, estoy en mi habitación aquí, no lo voy a hacer, porque sé los límites, mis límites físicos, lo mismo debo aplicar a mi dimensión moral, a mi dimensión metafísica. Existe una esencia que es la naturaleza humana que me marca unos límites. Eso no me quita la libertad, no me la quita. Tengo un campo casi infinito, casi, muy grande para el ejercicio de mi libertad, pero se debe marcar dentro de la verdad. Esto hoy en día cuesta muchísimo entender. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado el yo hago lo que me da la gana. Bueno, esto que les digo no es nada nuevo, pero fíjense, esta necesidad de completar lo existencial, que efectivamente es mucho más cercano, me hace más sentido, por decirlo así, con lo metafísico es súper importante. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones humanas, ¿nos constituyen las relaciones humanas? En un sentido sí, pero en otro no. ¿En qué sentido nos constituyen? En cómo somos. Pero por debajo, como el fundamento, yo soy persona humana. Entonces, en base a lo que soy, esas relaciones me influyen de una u otra forma. Entonces, libertad, la estrecha relación entre libertad y verdad. Otro desafío, el conocimiento se explica por una dimensión objetiva y otra subjetiva. Hay que descubrir y a la vez hay que abrirse. Y esto es súper interesante y sigue siendo súper actual hoy cuando hablamos de nuestra reflexión acerca de la ciencia. ¿Cuántísimo han avanzado las ciencias, sobre todo las ciencias empíricas, desde el siglo XIII? Nada que ver. Tomás de Aquino a veces mete la pata en algunas afirmaciones porque los conocimientos del siglo XIII de biología eran los que eran. Y hoy hemos avanzado, increíble. Pero hay algo que él tiene clarísimo, y es que la ciencia busca el descubrir la explicación de la realidad y para ello debe adecuar sus métodos al objeto de estudio. Por eso no es lo mismo el método de estudio de la ciencia empírica que el método de estudio de las humanidades. Es distinto porque el objeto es distinto. Y esto se ve clarísimo en la distinción de las ciencias. Es decir, la ciencia sigue siendo esa aspiración de la inteligencia humana, pero debe haber una coherencia en el método para respetar a los objetos. Y fíjense que aquí está por detrás, o está como en una segunda línea, la interdisciplinariedad. Es súper interesante, y esto está de moda hoy, la inter y la transdisciplinariedad en el mundo de la universidad, ¿cierto? Sobre todo, Tomás de Aquino abogaría por esto sin ninguna duda. Pero, ¿qué otro desafío nos plantea hoy? Bien, una frase de él que tiene que ver, me lo voy a saltar para ir avanzando, ya para poder respetar los tiempos que se me han dado. Bueno, cómo no aludir a su aporte profundísimo acerca de la persona. La persona. Bien, él habla de la persona en el contexto teológico,
y habla de la persona en el contexto antropológico, ciertamente. La riqueza de la persona trinitaria es increíble y de ahí cómo va chorreando hacia nosotras, personas humanas que participamos de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces, la tremenda e inviolable dignidad de cada persona. Él habla de dignidad, no es un concepto de Kant. Ya cuando se dice, Kant es el que dice que la persona es un fin en sí mismo, esto ya lo dijeron antes, entre otros, Tomás de Aquino, por ejemplo. La dignidad, él habla de esta dignidad que viene a ser ese peso específico que tenemos por nuestro ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios y hechos para Dios. Y aquí está otra gran novedad y desafío de Tomás de Aquino, que va a tener luego una diapositiva aparte, ¿no? Esa dignidad no se explica solo de forma inmanente, también tiene una dimensión trascendente. Y junto con esto, recordando esa dignidad personal, esa vocación a la fraternidad, porque no somos seres aislados, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor y que es Trinidad, nuestra vocación es la comunión. Y la comunión no solo con Dios, que suena muy bonito, y es verdad. Varios de ustedes han podido participar ahora en la Santa Misa, ¿no? Que es el momento más pleno de unirnos con Dios. Estamos llamados a crear una fraternidad entre todos, porque tenemos una naturaleza común. El frater es el hermano, el que comparte una raíz común. Luego, si tengo una raíz común, también tengo un fin común y tengo que trabajar en conjunto. Y aquí la actualidad de esta aporte de Tomás de Aquino a la luz de la última encíclica del Papa es obvio, no hace falta profundizar en ello. Otro aporte de Tomás de Aquino, u otra respuesta a los desafíos, el sentir o el sentirse, es decir, la subjetividad absolutizada, es una dimensión, pero ha de integrarse en la verdad completa del ser humano. ¿Por qué digo esto? Esto nos habla de la integración de las dimensiones de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día lo que uno se siente pareciera que fuera la última palabra. Oye, si yo me siento mal y tengo ganas de terminar con mi vida, eutanasia. Oye, y si yo no me identifico con mi cuerpo, es un tema complicadísimo. Este es un tema complicadísimo. Yo no estoy dudando de que uno sienta lo que sienta. El sentir es súper verdadero, pero ese sentir hemos de lograr integrarlo en lo que somos, con nuestra naturaleza. De nuevo, recuerdo, una libertad vinculada a la verdad. Y aquí la psicología creo que tiene mucho que dialogar con esta antropología de Tomás de Aquino. La psicología actual a veces se olvida de la antropología y sin embargo es muy importante que se apoye en ella. ¿Por qué? Porque hemos de poder integrar, hemos de poder superar dualismos. Y aquí estoy pensando explícitamente en la ideología de género. Bien, otro gran desafío, la radical inmanencia es insuficiente. ¿Qué significa esto de radical inmanencia? La explicación de nuestra vida solo de tejas para abajo, es decir, de que mi vida está hecha para vivir aquí, de todo se explica únicamente por la dimensión humana, laboral, y no habría un más allá, no habría una dimensión sobrenatural, trascendente, que es lo distinto a lo inmanente. Esa radical inmanencia es insuficiente. ¿Por qué? Porque no explica la realidad más profunda. Fíjense, ni siquiera la metafísica, Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, distingue en toda la realidad una dimensión formal y una dimensión material. La dimensión formal no se percibe, pero es la esencia de todo. Bueno, y esa dimensión formal en nosotros, seres espirituales, es el alma, es la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual no se puede reducir a lo inmanente. Es insuficiente porque en nosotros hay un deseo profundo de algo absoluto y la experiencia que tenemos de lo inmanente es que es finito. Entonces, la única solución para la búsqueda de la infinitud es que exista algo infinito. Ya la inmanencia finita, la inmanencia que es finita por definición, no responde totalmente, se queda insuficiente a lo que somos como personas. Y ahí está el gran aporte de Tomás de Aquino, de la unidad de fe y razón, que fue una de sus grandes peleas, y creo que
hoy Tomás de Aquino nos anima a que esto sea hoy otra de nuestras grandes peleas, porque se nos está reduciendo la fe a solo la vida privada. Bueno, tú puedes creer en tu vida privada lo que creas, pero después en la vida pública no tienes por qué aludir a tu fe. Y sin embargo, la fe nos proporciona un conocimiento que en muchos casos purifica y perfecciona los conocimientos naturales. Cada ámbito tiene su método, decíamos antes, ¿cierto? El ámbito de la fe tiene su propio método y amplía la visión. Y también otro gran aporte de Tomás de Aquino, y voy a ir avanzando, la caridad es la forma de las virtudes. Fíjense que yo podría ser premio Nobel, no lo voy a ser, creo. Yo podría ser premio Nobel, pero si ese reconocimiento del premio Nobel, o puedo ser la mejor profesor titular de la universidad, todavía no lo soy, no sé si algún día, si esos logros o ese perfeccionamiento humano no va acompañado de la caridad, que es la forma de las virtudes, ¿vale muy poquito o no vale nada? Precisamente porque nuestra vida no se agota en la inmanencia. Nos proyectamos a la trascendencia, somos seres capaces de Dios. Y en ese sentido, el recordatorio de que tenemos una dimensión espiritual que nos perfecciona es clave. Hay otro aporte, me parece muy importante para el mundo de la educación. Para Tomás de Aquino, ustedes lo saben muy bien, hace muy poquito ustedes tenían como invitado a Enrique Martínez, que les habló de esto seguramente. Educar es conducir y promover al estado de la perfección a cada persona, y ese estado es el de la virtud. Y es un estado que es integral, no solo es intelectual, también incluye la dimensión moral, incluye la dimensión afectiva. Por lo tanto, fíjense la importancia de que el docente, de que el académico, de que el universitario sea un modelo. En la ciencia no puedo transmitir a otros una verdad que yo previamente no he conocido o que no he percibido o que no me he acercado a ella, porque uno no transmite conocimientos así como de mi cerebro a tu cerebro, sino que ayuda a que el otro lo descubra. Pero si yo no lo he descubierto, no puedo ayudar. Modelos en la ciencia y además en la moral. Esa es la vocación del verdadero maestro, porque si dices una cosa pero haces otra, entonces te contradices. Entonces tiene que haber una coherencia, y aquí Tomás de Aquino es un modelo, ¿no? Una frase de él: en lo que concierne a las acciones y a las tendencias humanas, se cree menos en las palabras que en las obras. Por lo cual, si alguien pone en práctica lo que dice ser malo, más mueve con el ejemplo que disuade con la palabra. O sea, el ejemplo. Otro gran desafío, vamos avanzando, y voy a ir un poquito ya rápido al final, porque ya llevo casi 40 minutos, que es el tiempo que me dieron. El orden de la creación nos permite ascender racionalmente hasta el creador y reconocer su existencia. Y aquí, claro, esas famosísimas vías racionales para demostrar la existencia de Dios, que es de lo más conocido de Tomás de Aquino, ¿esto sigue siendo actual? Miren, esa imagen que les comparto es un volcán. En Chile hay volcanes, varios de ellos todavía están en actividad. Ese se llama el volcán Osorno. El lago sobre el que refleja su montaña es el lago Llanquihue, si no me equivoco. Esa belleza, ¿a mí de qué me habla? De un orden en la naturaleza, de una perfección y de una inteligencia que ha dado ese orden. Por lo tanto, estas intuiciones de Tomás de Aquino, que no son, él las ordena, las sistematiza, pero son de varios autores, entre ellos Aristóteles y San Agustín, ¿sigue siendo actual hoy? Por supuesto. Por supuesto, tenemos que encontrar la manera de sensibilizar no solo a nuestros jóvenes, sino también quizás a personas más maduras que han perdido esta fe en la razón, esta fe en que podemos llegar a conocer. Que entonces, de nuevo, esta armonía entre la fe y la razón. Y por último, la primacía de la vida interior versus el activismo. Esto que les voy a decir, simplemente esta frase de Tomás de Aquino, porque vivimos en un mundo que nos exige acreditación, documentos, papeles, cierra el semestre, corrige, vete a trabajar, teletrabajo, ponte al día, este curso, el otro, conéctate, no conéctate. Y eso, tanta dispersión nos puede agostar por dentro. Agostar quiere decir como secar la vida interior. Y sin vida interior, que es lo más específico de la vida racional, que es lo que además tenemos en común con Dios,
¿qué podemos ofrecer? Al final tenemos el riesgo de convertirnos en máquinas, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene una fe y quiere llevar a otros esa fe. Bueno, pues la frase de Tomás de Aquino, referida a los dominicos, dice: a veces alguien tiene que dedicarse a la vida activa, suspendiendo la contemplativa por alguna necesidad de la vida presente, pero no de forma que se vea obligado a abandonarla totalmente. De aquí se deduce que, cuando alguien es llamado de la vida contemplativa a la activa, no ha de hacerlo abandonando lo que ya tenía, sino añadiendo algo más. Es decir, que esa actividad que hagamos brote desde el interior, algo así. Y creo que esto para un docente del siglo XXI es demasiado importante, porque si no hay esa vida interior, de verdad que no entregamos nada. Entregamos pura cosa vacía. Bien, y ahora me pareció interesante recordar con ustedes esos consejos que da Tomás de Aquino para el estudio, y me voy a limitar a leerlos porque ya estoy en el tiempo. Pero son de actualidad y, de nuevo, spoileé empecé por el final, y les dejo a ustedes el juicio para final de si son actuales o no, pero fíjense qué consejos da él a un fraile dominico que le pide, cuando él es un Nobel profesor, le dice: Fray Tomás, ¿qué me recomienda usted en su caridad, o no sé cómo se llamarían, para poder aprovechar mejor en el estudio, que es clave para un dominico? Carísimo en Cristo, puesto que me preguntaste de qué manera conviene que te empeñes en adquirir el tesoro de la ciencia, fíjense cómo valora la ciencia, tal es el consejo que te transmite. Le transmite varios consejos. Esta es la primera de 3 diapositivas, para que no se me asusten. Primera: entra al océano, está hablando del conocimiento, porque el conocimiento es tremendamente grande, nunca terminamos de conocer la realidad, por eso el cielo va a ser... no, nos vamos a aburrir, por decirlo así, porque Dios es infinito. Entra al océano por los pequeños arroyos, no de una vez, porque conviene ir de lo más fácil a lo más difícil. Fíjense qué prudente. Empieza por lo fácil para ir avanzando a lo difícil. Eso en los planes de estudio lo tenemos clarísimo que tiene que ser así, ¿no? También a la hora de elaborar una clase, los contenidos, vamos de lo fácil a lo difícil, o de lo que les hace más, se les hace más cercano a los estudiantes, aprendizaje significativo, a lo que les es más lejano. Porque si empiezo por el océano, se me va a ahogar todo. Mira, esta imagen es muy bonita, ¿no? 2. Deseo que seas de poco hablar y que vayas poco al locutorio. Esto se lo dice un fraile. Ya nosotros no tenemos locutorio, pero yo ¿cómo traduzco esto a mi vida? No andes dispersa queriendo saber las cosas. Concéntrate. 3. Cuida la pureza de tu conciencia. ¿Por qué dice esto? Porque es unidad de vida, de nuevo. Si yo digo una cosa y hago otra y mi conciencia me remuerde y no vivo como debiera vivir, después va a ser muy difícil que me concentre. Y como, de nuevo, aquí tiene que haber una unidad de vida, estamos llamados a esto. 4. No dejes de entregarte a la oración. Si alguien que me esté escuchando dice: ya, pero si yo no soy creyente, igual te lo propongo. ¿Por qué? Porque la oración nos recuerda lo más importante de la vida. Y para los creyentes basta con recordar el primer mandamiento, ¿no? Y lo que decíamos antes del activismo. 5. consejo: ama estar frecuentemente en tu celda, es decir, en tu interior. Si quieres ser introducido en la bodega del vino. Esto tiene que ver con lo de antes. La concentración en la que mucho se dispersa. Bueno. 6. Sea amable con todos. Fíjense qué consejo tan obvio. Bueno, pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque entre todos nos podemos ayudar a crecer. Y la amabilidad es la manifestación de la caridad. Obras son amores y no buenas razones, ¿cierto? Bueno. 7. No te ocupes en averiguar lo que hacen otros. Creo que habla por sí misma este consejo. 8. No tengas familiaridad con nadie, porque la excesiva familiaridad engendra desprecio y distrae el estudio. Es decir, ama a todos por igual. Obviamente aquí se incluye si no tiene un proyecto de vida, tiene una familia, claro, exclusividad en eso, por supuesto. Él está aquí hablando a los frailes, ¿no? 7. No te entrometas en los asuntos y conversaciones de los mundanos. Bueno. 10. Huye de la dispersión al tratar de todos los temas. Idea reiterada. 11. Imita la conducta de los buenos y de los santos. 12. No te fijes en quién habla, mas todo lo que oigas de bueno, consérvalo en tu memoria.
interesante y cierto, da igual quién lo diga, si es verdadero, consérvalo en tu memoria. Apertura, universalidad, esta es universidad. 13. Procura entender cuanto leas y escuches. Esto dicho en 5 palabras es como absolutamente básico. y junto con lo otro, no dejes dudas sin resolver. Imagínense qué programa de estudio. 15. Acumula todo lo que puedas en el armario de tu mente, como quien desea llenar el vaso. Y en ese sentido, esto no lo dice de forma egoísta, sino porque si tú tienes el vaso lleno, puedes dar a otros. No busques lo que te sobrepasa. Autoconocimiento. Y siguiendo estas huellas producirás durante toda tu vida flores y frutos en la viña del Señor de los ejércitos. Si sigues estos consejos, podrás alcanzar lo que deseas. Y estos consejos los adaptamos en la Universidad Santo Tomás, la nuestra, a principio de año, que aquí es marzo, de forma como un poquito más coloquial para nuestros jóvenes hoy, ¿no? Y aquí les dejo la traducción que hicimos, ¿no? Empieza a estudiar por lo que entiendes para pasar luego a lo más difícil. Más que hablar, escucha. Conserva la paz de tu conciencia. Evita ser trabajólico y perfeccionista. Juzga lo que se dice y no tanto quien lo dice. Trata de comprender qué lees y guárdalo en tu memoria. Aclara tus dudas y trata de asimilar lo que aprendas. Muéstrate amable con todos. Y fíjense que, y esta es la última diapositiva, de todo esto que hemos dicho, apuesto o creo que sigue siendo Tomás de Aquino un gran modelo de humanidad en su persona, en su vida, en su doctrina y de ciencia. Por eso esta imagen que les quise compartir como fuente de la sabiduría, ciertamente es muy simpática la iconografía medieval barroca. De esa fuente emana agua y de ese agua beben muchas personas, ¿no? Y fíjense que hoy en día seguimos bebiendo de Tomás de Aquino. Entonces, muchas gracias por su atención. Pido disculpas porque me pasé un poquitito del tiempo que se me dio, pero a pesar de haber spoileado la presentación, yo confío en haber podido contribuir un poquitito a conocer, apreciar, querer, valorar y ojalá adentrarnos un poquitito más en ese gran aporte de Santo Tomás de Aquino. Muchísimas gracias a todos por su atención. María Esther, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que te felicito muy sinceramente porque ha sido muchísimo el contenido que nos has transmitido y además de una manera tan entusiasta y tan didáctica. Desde luego creo que deberemos volver a ver tu ponencia para un poco asimilar todos esos ejemplos que nos has dado a través, por un lado, de la figura de Santo Tomás, esa prudencia, esa caridad, esa austeridad, esa importancia del comunicar, esa búsqueda de la verdad, creo que son fundamentales. Y por otro lado, todos esos desafíos que cada uno de ellos creo que son plenamente actuales en nuestro mundo. Coincido contigo, esa coherencia del educador, esa importancia del diálogo entre la fe y la razón, que también aquí en la Universidad Católica de Ávila intentamos dibujar, esa importancia máxima de la vida interior para poder también transformarlo en la vida pública, esa manifestación también externa de la fe pública en estos momentos en los que hay tantos temas, como tú bien dices, del aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, que están inundando nuestra sociedad. La verdad es que me ha parecido sumamente interesante y también creo que en las redes nos están llegando las felicitaciones por tu brillante intervención. De verdad que ha sido sumamente grato para nosotros el poder haberte escuchado hoy más allá del océano, pero bueno, el haberte sentido tan cercana en estas situaciones tan complicadas que todos estamos viviendo, y de verdad que en nombre de todos, en nombre de la rectora, de todo el Consejo de Gobierno de la Universidad, darte las gracias y bueno, Dios quiera que esta pandemia pase pronto y puedas visitarnos presencialmente aquí en Ávila, que te estaremos esperando. Por lo tanto, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Y a todos ustedes
A todos ustedes que nos siguen, bueno, pues nada, decirles que vamos a hacer ahora un pequeño receso hasta la 1:15, momento en el que continuará este acto académico con la entrega de diplomas y distinciones. Por lo tanto, en unos minutos nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Un saludo. Vamos a dar comienzo a este acto invocando al Espíritu Santo. Pues bienvenidos todos a este acto de la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrono de las universidades, y un acto que todos los años pues hemos celebrado pues con mucha alegría, con mucho bullicio, con muchos invitados, y este año pues por la situación que tenemos y que ya conocemos y la gravedad de lo que está ocurriendo pues a nivel mundial, y también nos afecta a nivel mundial, pero cada vez pues son más los casos próximos y cercanos de tanta gente que está falleciendo, que está padeciendo, y tantas familias que están afectadas por esta situación que no va para nada a menos de momento. Y yo creo que bueno, que hemos de contribuir lo que podamos pues a mejorar esta situación tan dramática, ¿no? Pero, sin embargo, no hemos querido dejar de celebrar Santo Tomás de Aquino, porque no podemos pararnos, ¿no? Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir
adelante, la universidad tiene que seguir adelante y cada uno de nosotros también. Esta mañana hemos celebrado la misa que ha presidido nuestro gran canciller, don José María Gil Tamayo, el obispo de Ávila, y hemos ofrecido esa misa pues por toda la comunidad universitaria, por todos los que formamos la universidad, y también la hemos ofrecido pues por todos los fallecidos y por todos nuestros familiares enfermos. Él nos ha transmitido que os digamos que felicita pues a todos los que hoy recibís algún reconocimiento, y nos ha transmitido pues unas palabras muy bonitas sobre cuál tiene que ser nuestra misión, el buscar la verdad, el no quedarnos solamente en esta situación de tragedia, de pandemia que estamos viviendo, sino que saquemos también algunas consecuencias para nuestra vida, para nuestro quehacer universitario y para los demás, ¿no? Que no nos quedemos solamente, pues eso, que qué mal está todo, sino que cómo eso tiene que repercutir en nuestras vidas y en la vida de nuestra institución. Así que os transmito ese saludo de parte del señor obispo y la felicitación para todos. La lección magistral que habitualmente pues tenemos desde nuestro ambón todos los años, bueno, pues este año ha sido retransmitida telemáticamente por vía streaming desde Chile, desde Santiago de Chile. Y bueno, lo ha hecho una doctora en filosofía y ha dado una clase muy amena sobre la vida de Santo Tomás, que yo creo que también es una ocasión como quedará grabada de todos aquellos que no lo habéis visto, que tengáis la oportunidad de verlo. Este acto, insisto, pues igual que en la misa ha estado representada toda la universidad, en este acto pues también está representada toda la universidad. Los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los mejores expedientes, en fin, aquí, aunque estemos muy poquitos, que no llegamos yo creo que a 15, por la situación y por prevenir, por las normas de seguridad, pero estamos todos representando a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, al consejo directivo, que también, pues Lidia, que ha estado en la misa, también me ha transmitido que pues su felicitación y la enhorabuena pues para todos los que hoy recibís algún reconocimiento. Y por mi parte pues también saludar a todos los que nos están viendo por streaming, que pasemos un feliz día de Santo Tomás, que como él hizo toda la vida, que fue trabajar, estudiar y buscar la verdad, pues nosotros también nos dediquemos sobre todo a buscar la verdad sobre la vida. Y por mi parte, insisto, pues nada más, feliz día a todos, y a continuación pues vamos a proceder a la entrega de premios. A continuación vamos a proceder a la entrega de los premios y distinciones de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Excusar en primer lugar la asistencia de la presidenta de la asociación, doña Nieves Burguillo, que por circunstancias laborales y también debido a esta situación de la pandemia, pues no nos ha podido acompañar hoy con nosotros. Vamos a proceder a la entrega de un diploma acreditativo al proyecto Despoblación y Nuevas Tecnologías, el desarrollo de la Smart Rural como instrumento para combatir la despoblación en Castilla y León, galardonado con la 11 beca de investigación Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, dotado con 4.000 euros. Acérquese al estrado el director del equipo de investigación, doctor don Javier Jorge Vázquez. Se va a proceder a la entrega de un diploma acreditativo al proyecto Agrocampus 2030, el huerto agroecológico como estrategia de enseñanza y aprendizaje por proyectos en la UCAP, diseño y elaboración de materiales didácticos para su uso docente mediante metodologías ágiles según el método Kanban,
galardonado con el 5º Premio de Innovación Educativa Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, dotado con 2.000 euros. Acérquese al estrado el componente del equipo de investigación, doctor don Guillermo Pérez Andueza. A continuación, se va a proceder a la entrega de un diploma acreditativo a los alumnos galardonados con los 18 premios a los mejores expedientes académicos fin de carrera Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, dotados cada uno de ellos con un descuento de 750 euros en la matriculación de un máster oficial en la Universidad Católica de Ávila. Acérquese al estrado doña Soraya Andaluz Delgado. A continuación, se va a proceder a la entrega de un diploma acreditativo a los alumnos galardonados con la beca solidaria Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, dotados con un descuento en matrícula de 2.500 euros. Acérquese al estrado don Telesfore Nitri. Pasamos ahora a proceder a las distinciones y galardones que otorga la Universidad Católica de Ávila. Se va a proceder a la entrega de distinciones a los profesores de la Universidad Católica de Ávila que han accedido al grado de doctor durante la última festividad de Santo Tomás de Aquino. Acérquese al estrado la profesora doctora doña Maripaz Muñoz Prieto. A continuación, se va a proceder a la entrega de distinciones a los profesores que han obtenido la valoración de excelente en la actividad docente en la convocatoria del programa Docentia 2019-2020. Acérquese al estrado la profesora doctora doña Lourdes Miguel Sáez. Y por último, reunida la Junta de Gobierno de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, en sesión del 13 de enero de 2021, acuerda por unanimidad otorgar un reconocimiento a todas aquellas personas que desde los comienzos y durante 20 años han realizado diligentemente su actividad laboral en este centro universitario. Acérquese al estrado don Guillermo Pérez Andueza. Acérquese al estrado don Pedro Mas Alique.
acérquese al estrado doña Julita Rodríguez López. Y por último, acérquese doña Concepción Albarrán Fernández. Bueno, pues sin más, vamos a concluir este acto y entonces para finalizar, pues vamos a entonar como siempre el Gaudeamus y nada, tenemos que suplir a los que faltan, así que con potencia y con ánimo. Y que pasemos un feliz día de Santo Tomás y a él, pues también bajo su amparo nos acogemos en este tiempo y que Santa Teresa pues nos siga ayudando y protegiendo en este camino que llevamos en la universidad y que los que han recibido lo de los 20 años, pues a ver si celebramos los 40.